La escena parecía salida de una película de conflicto, pero era Michoacán. Una calle polvorienta, una camioneta de lujo perforada por impactos, cuerpos lesionados sobre el asfalto, gritos de auxilio y silencio cómplice. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Una mujer policía, Jessica Guadalupe N., se convirtió en el rostro de una pesadilla que sacude a México. Policías que no detienen el crimen, lo cometen. El 4 de octubre al mediodía, 5 patrullas municipales circulaban desde Santa Clara del Cobre hacia Sirahuén, pero no era un recorrido rutinario. Llevaban algo más que equipos y placas. Llevaban una orden tácita, un blanco y una traición al uniforme. La víctima Gabriela Andrea A.F., una mujer joven, madre comerciante, que ese día conducía una Cadillac de color gris, junto a 3 personas más, no sabían que estaban a punto de cruzarse con la tragedia y no en manos del crimen organizado, sino de quienes supuestamente debían protegerlos. Los policías los interceptaron con el pretexto de una inspección de rutina. Les pidieron descender. El copiloto obedeció. Gabriela dudó. No era desconfianza, era instinto. Puso el pie en el acelerador y entonces comenzó la persecución. Los primeros impactos sonaron secos, certeros. Los proyectiles atravesaron la carrocería como si supieran a quién buscar. La camioneta se salió del camino. Impactó contra una barda, los ocupantes lesionados, y en ese instante apareció una segunda unidad. No era patrulla, era una doble cabina sin placas. De ella descendió un hombre con equipo. Sin titubeo caminó hacia Gabriela, aún viva, sangrando aturdida, y le impactó directo al rostro. Ese fue el punto. Fue el punto sin retorno. Lo que siguió fue aún más inhumano. Uno de los acompañantes de Gabriela fue levantado, agredido, golpeado hasta quedar irreconocible. Lo liberaron al día siguiente. Apenas podía hablar, pero sí pudo decir una cosa. Fueron los municipales. Yo los vi. Esa frase encendió la alarma, porque los nombres ya estaban en la mesa, porque no fue un error, fue un operativo camuflado, y porque entre los implicados apareció uno que cambió todo. Jessica Guadalupe N., policía activa del municipio de Ario, y detrás de ella otro nombre que ya prepara respuesta, Omar García Harfuch. Lo ocurrido en Salvador Escalante no fue una acción impulsiva, fue una traición a la insignia, y no va a quedar impune. Así lo dijo, así empezó. Pero lo que revelaría la investigación abriría un abismo aún más oscuro, porque detrás de esa acción había algo más. ¿Qué hacía una patrulla con una doble cabina sin registro? ¿Y quién tomó la decisión que terminó con la vida de Gabriela? Era martes 4 de octubre, el sol caía sobre Michoacán con la pesadez habitual de mediodía. En la calle Lázaro Cárdenas del municipio de Salvador Escalante, los comerciantes empezaban a cerrar sus locales para comer. Algunos vecinos, ya acostumbrados al zumbido de patrullas, ni volteaban a ver. 5 unidades de la Policía Municipal de Rosales cruzaban la zona con rumbo a Sirahuén. No llevaban sirenas encendidas, no parecían en persecución, pero había algo en la forma en que se desplazaban, coordinadas en formación, como si siguieran una ruta marcada desde antes, como si no buscaran a alguien, sino que ya lo tuvieran localizado. Al otro extremo de la calle, una Cadillac Escalade gris avanzaba con calma, al volante Gabriela Andrea F., una mujer de temperamento firme conocida por vender artículos de belleza importados. Junto a ella, 3 personas, su primo, su amiga de la infancia y un joven que apenas conocía. Esa calle no tenía cámaras, pero sí tenía testigos. Uno de ellos, un mecánico que prefirió no dar su nombre, recordaría después un detalle crucial. No fue revisión, no fue normal, se bajaron como si ya supieran quién era la mujer. Las patrullas rodearon la camioneta, la maniobra fue precisa, sin margen de error. Una de ellas se adelantó, bloqueó el paso, otra cerró por detrás, las demás formaron una especie de pinza y entonces vino la orden. Que descendieran todos. Inspección de rutina, dijeron. Pero había un problema. Jessica Guadalupe N., una de las policías presentes, no debía estar en ese operativo. Su nombre no figuraba en ningún parte oficial de la jornada. No tenía asignación de patrullaje ese día y sin embargo ahí estaba de uniforme con equipo.
y según las investigaciones posteriores actuando bajo directrices que nadie firmó, el copiloto descendió, levantó las manos, dijo que no había problema. Gabriela dudó, intuición, miedo o ya sabía algo. Puso la camioneta en marcha, apenas avanzó 3 metros y estalló el caos. Las primeras detonaciones hicieron temblar los vidrios de las casas cercanas. El sonido era seco, metálico, fuerte. Uno de los proyectiles impactó en la defensa trasera, otro en la llanta delantera. El motor rugió. Gabriela giró el volante con desesperación, pero no era una fuga, era un reflejo de supervivencia. La escalada se salió del camino, golpeó un poste y quedó inmóvil. En ese instante algo más ocurrió. Una camioneta sin logos oficiales, sin placas, sin identificación alguna, Pascomian apareció desde el fondo de la calle. Se detuvo detrás de las patrullas. De ella bajó un hombre encapuchado. Llevaba un objeto largo, caminaba con calma y entonces accionó una sola vez, precisa, letal. Gabriela perdió la vida en el acto, pero el verdadero horror apenas empezaba. ¿Quién era el hombre de la doble cabina y qué hacía una policía municipal fuera de servicio participando en ese operativo? La camioneta Cadillac Escalade quedó en posición diagonal. El motor aún vibraba, los vidrios rotos, esparcidos por el pavimento. El aire olía a gasolina y sangre. Dentro del vehículo 3 personas heridas, una fallecida y un silencio más denso que cualquier sirena. Jessica Guadalupe N. se bajó de la patrulla como si nada. Avanzó con firmeza, con el equipo aún caliente en la mano. No era miedo lo que se veía en su rostro, era determinación, frialdad, como si ya hubiera cruzado una línea de la que no pensaba volver. Uno de los sobrevivientes, identificado más tarde como Miguel Herreré, intentó salir por la puerta trasera. Cojeaba, tenía el rostro lesionado, alzó la voz, dijo: «Ayuda, llamen a una ambulancia». Y lo que recibió fue un golpe con la culata en la nuca. Miguel cayó al suelo como un saco, pero no lo dejaron ahí. Lo arrastraron hacia la camioneta sin placas. Uno de los policías no identificado aún le colocó una capucha negra. Lo subieron de un jalón. Nadie gritó, nadie detuvo nada. La calle Lázaro Cárdenas se convirtió en zona ciega. Los vecinos se encerraron, cerraron cortinas, apagaron luces, porque cuando los uniformes actúan de forma irregular, la ciudad aprende a hacerse la muerta. Minutos después, la escalade fue abandonada. La puerta del conductor seguía abierta. Gabriela Andrea F. tenía un impacto incrustado entre ceja y ceja. Su cabello manchado de sangre caía sobre el volante. En su bolsa se hallaron pañuelos, un labial rojo y un recibo de compra de 200 pesos. Había salido a entregar producto, no volvió. La fiscalía llegaría horas después, pero para entonces la escena ya había sido manipulada. Las patrullas no estaban. La camioneta sin placas había desaparecido y el cuerpo de Miguel, el hombre que se llevaron, no aparecía por ningún lado hasta que al día siguiente, en una brecha de terracería, Meroraras, apareció caminando descalzo con el rostro irreconocible por los golpes, y una frase que repetiría una y otra vez mientras lo trasladaban al hospital. Nos apuntaron, nos grabaron, dijeron que si hablábamos también nos lastimarían. Jessica Guadalupe no dijo una palabra en las primeras horas. Al ser confrontada por asuntos internos, se limitó a decir: «No tenía turno, pero alguien me pidió estar». ¿Quién? Esa es la pregunta que lo cambia todo, porque la acción contra Gabriela, el levantón de Miguel y la brutalidad con la que se actuó no fue un exceso, fue una operación coordinada, planeada, dirigida, y lo que se encontró en el celular de Miguel demostraría que esto va mucho más allá de un crimen aislado. Gabriela Andrea F. tenía 34 años, su hijo apenas 6. Vivía en la colonia Emiliano Zapata, en una casa de 2 habitaciones con muros color salmón y una bicicleta roja recargada en la entrada. Era madre soltera, vendía perfumes y cremas por catálogo, de esas mujeres que recorren barrios enteros con una bolsa en el brazo y la voz siempre amable. Esa mañana, antes de subir a su Cadillac, Escalade, vehículo que no era suyo, sino prestado por una amiga para hacer entregas más rápido, le preparó cereal a su hijo. Le dijo que volvería antes de las 3, que jugarían con sus dinosaurios, que le iba a llevar su postre favorito. No volvió.
A las 3:15 el niño preguntó por qué no llegaba. A las 6 se durmió en el sillón y a las 9 preguntó en voz baja, ¿se perdió, mami? Lo más duro es que nadie tuvo el valor de responderle. Miguel R. El hombre que sobrevivió es electricista, tiene 28 años y una sonrisa rota. Aún no puede mover bien el brazo derecho. Cada que intenta contar lo que vivió, tiembla, llora y repite que lo dejaron atado a un poste en la oscuridad, escuchando voces que decían, ya lo vamos a terminar. Una de las otras acompañantes sigue en terapia intensiva. El proyectil le perforó un pulmón. Su madre, desde la sala del hospital, sostiene un rosario entre las manos. Dice que su hija no tiene nada que ver con grupos ilegales, que solo iba a entregar maquillaje. Todos eran civiles. Todos estaban sin protección y ninguno merecía terminar así. Pero lo más devastador fue el último audio que Gabriela envió antes del incidente. Iba dirigido a su hermana, dijo con voz serena, ya voy de regreso, pero se me atravesaron unas patrullas raras, te marco al rato. Ese al rato nunca llegó. Su voz quedó congelada en la bandeja de entrada como una despedida no planeada, como una alarma que nadie supo escuchar, y mientras su familia se organizaba para buscarla, las patrullas ya estaban borrando rastros. ¿Quién firmó el permiso para ese operativo? ¿Y por qué el nombre de Jessica Guadalupe aparece también en otro caso de abuso policial en la zona? Desde el primer impacto todo parecía claro, un grupo de policías actuando sin justificación, una mujer fallecida, un civil levantado y 3 vidas marcadas para siempre, pero detrás de ese instante de conflicto había un patrón. Según la reconstrucción de la Fiscalía especializada en casos contra mujeres, las 5 patrullas municipales no estaban asignadas a esa ruta ese día. No debían estar en Salvador Escalante, su zona era otra. Pero alguien les ordenó moverse hacia la calle Lázaro Cárdenas con precisión, con propósito. La camioneta sin placas, la doble cabina donde fue subido Miguel, tampoco aparece ningún registro de parque vehicular del municipio. No era oficial, no era civil, y sin embargo actuó con total coordinación junto a los policías uniformados. Ese vehículo apareció en al menos 2 denuncias anteriores por actos de intimidación. En ambos casos, testigos aseguraron haber visto a los mismos elementos de Ario de Rosales actuando en conjunto con civiles con equipo. La constante Jessica Guadalupe N. Ella no solo participó en el operativo que terminó con la pérdida de Gabriela, también fue vista en otro incidente ocurrido en septiembre, donde un joven fue golpeado durante una detención por error. El caso fue cerrado como uso excesivo de fuerza, pero ahora las coincidencias no son casualidad. Un dato estremecedor. Al revisar el GPS de una de las patrullas involucradas, se detectó un desvío de ruta 20 minutos antes del incidente. Desde ese punto, los vehículos se reagruparon. Se movieron juntos sin aviso a la central, sin llamadas, sin bitácora. Era una emboscada y alguien más lo sabía porque entre los elementos que llegaron a la escena se encontraba Víctor Hugo N., policía municipal detenido semanas después. Su participación fue clave. Él coordinó los cierres de acceso, comunicó el supuesto motivo del alto y fue visto escoltando a los civiles con equipo que nunca fueron identificados. Todo encaja como piezas de un plan quirúrgico. Gabriela no fue detenida por error, fue localizada. Y no solo por lo que llevaba, sino por lo que quizás sabía. Porque en su celular, además del audio que envió, se encontró una serie de capturas de pantalla, conversaciones que apuntaban a un caso de extorsión dentro de la propia policía. Mensajes donde alguien usando el lenguaje policial le pedía dinero por protección. No era la primera vez y no iba a ser la última. ¿Qué sabían Gabriela o sus acompañantes? ¿Y por qué alguien de la corporación quería silenciarla con fuerza? La fiscalía ya tenía los testimonios, las patrullas fueron identificadas, los proyectiles coincidían con los equipos de cargo, todo apuntaba a un uso desmedido de fuerza hasta que los peritos revisaron el contenido del celular de Miguel. Era un modelo viejo, pantalla quebrada, pero lo que contenía era dinamita. Un video grabado con la cámara frontal entre sollozos, con la voz apenas audible por el miedo.
Miguel hablaba mientras estaba tirado en el piso de tierra, atado de pies y manos, cubierto de golpes. Decía frases entrecortadas. No me lastimen, no sé nada, solo venía con ella. Pero lo importante no era él, era lo que se escuchaba al fondo. Voces, órdenes y una conversación que heló la sangre de los fiscales. ¿Y qué hacemos con el cuerpo? Ya está. Solo falta el audio. No que parezca ajuste, que no se sepa que fue por la lista. La lista. Hasta ese momento nadie sabía a qué se referían. Pero en ese mismo celular, en la galería oculta, se halló una imagen que lo explicaría todo. Una fotografía tomada desde el asiento trasero de un vehículo mostraba un cuaderno de rayas abierto en la página del medio, 7 nombres, 7 teléfonos y una columna titulada con tinta roja no pago. Gabriela Andrea estaba ahí subrayada. Era una lista de extorsión y todo indica que no era operada por el crimen organizado, sino por una célula interna de la policía municipal. Jessica Guadalupe no solo estaba en esa lista, la escribió. Según el análisis caligráfico forense, su letra coincide con la de otros documentos internos que ella firmó. Y lo más grave, ese cuaderno fue visto en un cateo anterior en Ario, donde no se reportó evidencia relevante, fue ocultado. El giro es brutal. Gabriel habría recibido amenazas días antes del incidente. Un mensaje directo: no te hagas la valiente, todos pagan. Ella pensó que era un extorsionador más, pero no, era su protectora, su policía de proximidad. Esa lista, según la fiscalía, fue compartida entre al menos 6 agentes, todos ellos ahora bajo investigación y uno más. El comandante en turno ese día desapareció. No renunció, no fue suspendido, simplemente no volvió al cuartel, pero dejó una nota en su locker. Yo solo seguí instrucciones. ¿De quién? Esa es la pregunta que sacude ahora todo Michoacán. Porque si las órdenes salieron desde adentro, ¿hasta dónde llega la red de policías extorsionadores que confrontan a quien se resiste? La noticia llegó a la Ciudad de México en la madrugada. Un informe marcado como urgente llegó a la Mesa de Seguridad Nacional. El encabezado era claro: policías municipales implicados en acción fatal, agresión y secuestro en Michoacán, posible red interna de extorsión. Minutos después sonó un teléfono del otro lado. La voz de Omar García Harfuch fue directa. Quiero nombres, rutas, órdenes de aprehensión. Hoy mismo el titular de Seguridad Federal no tituó, no esperó al proceso lento de siempre. Activó lo que sus equipos llaman protocolo sombra, un operativo paralelo, silencioso, diseñado para actuar donde las estructuras locales fallan o son cómplices. Desde el primer minuto, Harfuch asumió el caso como suyo. La primera decisión fue clave: intervenir la estructura completa de la Policía Municipal de Ario. No bastaba con detener a Jessica Guadalupe. Si ella tenía una lista, otros también la tenían. Si alguien dio la orden, otros la ejecutaron. Esto no es un abuso de autoridad, es crimen organizado, infiltrado en el uniforme, y no vamos a ceder ni un metro más. La frase dicha ante su equipo operativo fue replicada en todos los canales institucionales. No era un discurso, era un aviso. El operativo se desplegó en 3 fases. 1. Asegurar la zona donde ocurrió el incidente, no para buscar pruebas, sino para evitar que las borraran. 2. Intervenir comunicaciones de mandos municipales. Harfuch quería saber quién autorizó los movimientos de las patrullas fuera de su ruta. 3. Coordinar con la Fiscalía General del Estado para emitir nuevas órdenes de aprehensión con base en el video encontrado en el celular de Miguel. En menos de 24 horas fueron detenidos 2 agentes más. Uno de ellos portaba su equipo de cargo con una modificación. El número de serie había sido limado, pero lo más revelador fue lo que confesó uno de ellos bajo resguardo. No era la primera vez, solo que esta vez ella no pagó y se salió del control. Ella, Gabriela. El caso dejó de ser un homicidio, se convirtió en un símbolo y Harfuch lo entendió de inmediato. En rueda de prensa, acompañado por mandos estatales, lo dijo con el tono que sacude: hoy el Estado responde con toda su fuerza y donde se disfracen de autoridad para extorsionar, vamos a desmantelarlos pieza por pieza.
Las palabras resonaron como una sentencia, porque cuando Harv toma el control, el silencio ya no es opción. Pero lo que descubrieron al analizar los mensajes del grupo de WhatsApp de los policías destapó algo aún más grave. En Salvador Escalante ya no se duerme igual. Las calles donde antes jugaban niños ahora están vacías. Los vecinos bajan la voz cuando ven pasar una patrulla. Nadie sabe quién es policía de verdad y quién solo viste como uno. El incidente de Gabriela, el secuestro de Miguel y la revelación de una red de extorsión interna partieron en dos la percepción de seguridad en la región, porque el miedo ya no viene de los grupos ilegales, viene de los uniformes. La tienda donde Gabriela solía comprar pan cerró. El dueño, un hombre mayor, pegó un letrero en la cortina metálica: no abrimos hasta nuevo aviso. No confiamos en nadie. El hijo de Gabriela ya no pregunta por su mamá, ahora pregunta por las patrullas. Cada vez que escucha una sirena, corre al baño y se encierra. Su abuela dice que no quiere que lo vean, que dice que también lo van a llevar. Miguel, el sobreviviente, no puede volver a su casa. Vive en un refugio temporal bajo protección. Su testimonio lo salvó, pero también lo condenó. La última vez que habló con su madre solo le dijo: no llores, no fue tu culpa. En redes sociales el impacto fue inmediato. La justicia para Gabriela comenzó a escalar. Las fotos de su rostro aparecieron en murales digitales junto a frases como: no perdió la vida por estar en el lugar equivocado, perdió la vida por no pagar extorsión policial. La confianza en las corporaciones se desplomó y, lo más grave, ciudadanos de Ario comenzaron a reportar incidentes similares, casos donde policías detuvieron sin motivo, amenazaron, pedían aportaciones siempre con las mismas palabras: si no quieres problemas, coopera. La Fiscalía Especializada en Casos contra Mujeres confirmó que este no fue un hecho aislado. Existen al menos 8 denuncias previas donde los patrones coinciden: patrullas desviadas de ruta, detenciones fuera de protocolo y amenazas con lenguaje mafioso, pero nadie había hablado antes. ¿Por qué? ¿O por miedo? Porque si denuncias a quien lleva placa, no hay a quien acudir después. Lo que ocurrió en Salvador Escalante no es un caso más. Es una fractura institucional, un síntoma de algo más podrido, más profundo. Y mientras Harfuch coordina nuevas intervenciones, hay un dato que preocupa. El comandante desaparecido no huyó solo. Se llevó consigo una memoria USB y en esa memoria, según los primeros indicios, podría haber más nombres, más listas, más Gabrielas. ¿Qué contiene esa memoria desaparecida? ¿Y cuántos casos como este están aún enterrados bajo la falsa rutina de una patrulla municipal? La noticia estalló en todo el país. 2 policías responsables del fallecimiento de mujer en Michoacán secuestran a acompañante y lo agreden. Fiscalía investiga red interna de extorsión. En cuestión de horas, los titulares cambiaron de tono. Ya no hablaban de abuso de autoridad, hablaban de traición sistémica, de corrupción estructural, de una fuerza policial que cruzó la línea y lo hizo con precisión criminal. Medios nacionales, organismos de derechos humanos, colectivos feministas y ciudadanos de todo el país comenzaron a exigir algo que ya no se puede negar: depuración real, total, urgente. En el Congreso local, una diputada alzó la voz: si hoy cayó Gabriel, mañana puede ser cualquier mujer. Esto no puede seguir así. En redes sociales, la imagen de la camioneta Escalade perforada por impactos se convirtió en símbolo. La frase más repetida era devastadora. No era un grupo criminal, era una patrulla. El impacto llegó hasta Palacio Nacional y desde ahí, con datos en mano, jarfó a hablar. Frente a una sala llena de reporteros flanqueado por mandos de Marina y Guardia Nacional, dijo lo que muchos necesitaban escuchar: el uniforme no es licencia para causar daño y quien lo utilice como escudo criminal va a caer. Y luego agregó algo más potente, algo que será recordado: esto no fue que un caso, fue un síntoma, un espejo, y México ya se vio reflejado. Las investigaciones siguen. Jessica Guadalupe N. ya está tras las rejas, pero la red a la que pertenecía apenas empieza a revelarse. Víctor Hugo N. proceso. El comandante desaparecido sigue sin ser localizado y la memoria USB que se llevó consigo
podría contener el nombre de cada persona que fue amenazada, extorsionada, perseguida o silenciada por quienes juraron protegerla. Gabriel Andrea Fe ya no está, pero su historia sí. Su hijo aún pregunta por qué los policías lastiman, y la única respuesta digna es que nunca más vuelva a pasar. Porque cuando el crimen usa uniforme, el miedo no llega desde las sombras, llega por la calle principal, con sirenas, con placas y con rostro conocido. Esta vez el Estado respondió con nombre, con rostro y con dirección clara, Harf. Pero la pregunta que queda es una sola. ¿Responderá también la próxima vez o volverán a llegar tarde?